Buenos días, niños. Acá estoy otra vez con la Santa Biblia para contarles otra parte de la historia de la Pascua, la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra, porque Jesús está vivo y con ese anuncio podemos alegrarnos porque es la verdad. A veces nos gusta escuchar una historia, ¿no es cierto? Puede ser muy interesante y queremos saber qué pasa después, cómo va a terminar y nos gusta escuchar estas historias quizás de fantasía, de los superhéroes, diferentes cosas así, pero la historia de Jesús no es historia cualquiera, es historia de verdad. Son hechos reales. Jesús vino a esa tierra, vivió una vida sin pecado, con un solo propósito, a dar su vida en nuestro lugar, a pagar por nuestros pecados. Y al aceptar el sacrificio de Jesús y recibirle como tu Salvador personal, tú puedes tener entrada al cielo y pasar toda la eternidad con Dios. Entonces, no quiero que vayan pensando que esa es otra historia de tu libro de cuentos. No, esa es una historia de la verdad. Vamos a comenzar. Entonces, hoy día encontramos a Jesús todavía frente a los líderes religiosos que querían matar a Jesús. Y eso buscaban cualquier pretexto, cualquier excusa para deshacerse de él. Porque él estaba predicando que ellos tenían que arrepentirse y volver a Dios para recibir la salvación. Y él se declaraba el Mesías. Y ellos no querían creer la verdad. Entonces, temprano en la mañana, llevaron a Jesús donde el gobernador de los romanos, que estaba encargado de los judíos, y su nombre era Pilato. Y cuando Jesús estaba frente a Pilato, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús solo respondió, tú lo dices. Entonces, el sumo sacerdote y los otros líderes religiosos que estaban ahí acusaron a Jesús, porque dijeron que no, él se afirma ser el rey de los judíos y está guiando a muchos en sedición, en rebelión contra el pueblo, contra los romanos. Y durante todo ese tiempo, Jesús se quedó mudo, no se defendió para nada. Y Pilato se quedaba maravillado de que Jesús no contestaba nada. ¿No escuchas sus acusaciones? Preguntó a Jesús. Y Jesús no respondió. Entonces después Pilato anunció a los líderes religiosos, yo no encuentro base para acusar a ese hombre. Pero ellos insistieron, no, él está causando alboroto en todas partes de Judea con sus enseñanzas. Él comenzó desde Galilea, ha llegado hasta aquí. Y cuando Pilato escuchó que Jesús era de Galilea, él pensó, ajá, está Herodes aquí. Y Herodes era el líder de esa región de Galilea. Entonces él dice, no, lo voy a enviar a Herodes y para que él vea si necesita ser acusado, entregado, algo. Entonces Herodes estaba feliz al ver a Jesús, porque había escuchado mucho de él y él estaba esperando ver a Jesús hacer un milagro. Entonces, él le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió. Y los líderes religiosos de los judíos, los sacerdotes, por supuesto, llegaron ahí para acusar a Jesús. Hicieron muchas acusaciones, pero Jesús se quedó mudo, callado. Entonces Herodes, no encontrando otra cosa, se burló de él y le puso una ropa espléndida como para un rey, decía, tú eres el rey de los judíos, y se burlaron de él y pusieron una corona de espinas en la cabeza de Jesús, haciéndolo entrar hasta sangrar.
Se burlaban de él y los soldados le pegaron y todo eso hicieron a Jesús y Jesús no respondió. ¿Se acuerdan cuando estaba orando en Getsemaní? ¿Qué dijo Jesús? No, quítame esa copa de sufrimiento. Él oraba a Dios Padre. Le decía, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y la voluntad de Dios era proveer por nuestra salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos que Jesús está entregando su vida por nosotros. Entonces Herodes, ya ese Jesús, no sé, no encuentro nada para acusarlo, ya he terminado de burlarme de él, entonces le envió otra vez a Pilato. Y ese día, Pilato y Herodes, quienes habían sido enemigos antes, se hicieron amigos en ese maltrato de Jesús. Y Pilato llama a Jesús otra vez y le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús responde de esa forma. Él dice, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera así, mis seguidores pelearían, ¿no? Para librarme. Entonces tú eres un rey, le pregunta Pilato. Y Jesús responde, la razón por la cual yo vine al mundo era para ser testigo de la verdad, ¿no? Y siempre podemos creer las palabras de Jesús, porque Él es, la Biblia nos dice, que Él es el camino, la vida y la verdad. Y solo podemos llegar al Padre Dios a través de Jesús. Y ese tema vamos a seguir explicando poquito a poquito con la historia. Entonces Pilato regresa donde están los líderes religiosos y dice, yo no encuentro maldad en ese hombre. Yo no encuentro nada malo con él. Con todo ustedes han acusado, no encuentro. Entonces él dice, Herodes también le ha preguntado, no ha encontrado nada de malo con él y no encuentro base para sus acusaciones. Entonces, después de castigarlo, le voy a soltar. ¿Y sabes cómo respondieron? Los sumos sacerdotes, los líderes religiosos, los que deberían saber bien las profecías acerca del Mesías, motivaron a toda la gente a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato no sabía qué hacer. Y mientras pasaba eso, le llegó un mensaje de su esposa. Ella dice, yo he pasado toda la noche con una pesadilla en cuanto a ese hombre justo. No debes tener nada que ver con él. Entonces, leyendo eso de su esposa, ella dice, no hagas nada a ese hombre justo. Y era costumbre en aquel entonces, en ese tiempo de la Pascua, a soltar a un prisionero. Entonces Pilato pregunta a la gente, ¿no? Si querían soltar a Jesús y darle su libertad o a Barrabás, quien era un homicidio. Entonces, ellos dijeron, queremos Barrabás, no, que Jesús crucifiquen. Y él decía, ¿qué debo hacer con ese Jesús, quien es llamado el Mesías? Y ellos respondieron, que sea crucificado. Tanto habían endurecido sus corazones contra Jesús que no querían escuchar la verdad, ni ver lo que habían escuchado por años de muchos profetas acerca de Jesús, que el Mesías iba a venir y todas las profecías que se había cumplido en la vida de Jesús, pero no querían creer. ¿Y saben qué? Dios ha preparado un lugar para todo aquel que en él cree. Pero los que no creen, que endurecen su corazón, no tienen entrada al cielo. Con tus buenas obras no vas al cielo. Con asistir a la iglesia
no vas al cielo. Con tener padres que son cristianos, no vas al cielo. Solo los que han puesto su fe en Jesús, en la salvación que Él ofrece, tienen entrada. Pilato podía ver que esa gente ya no están bajo control, ya va a haber un alboroto grande, no sé qué van a decir. Entonces, él toma la decisión de ir y lavar sus manos. Y él, al lavar sus manos, decía, yo soy inocente de la sangre de este justo. Pero ellos seguían clamando, crucifícale y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No querían escuchar nada más de Pilato. Entonces Pilato dejó ir a Barrabás, un homicidio, alguien que merecía estar ahí en la cárcel, merecía la muerte, y entregó a Jesús para ser azotado por los soldados romanos y también matado por la voluntad de los mismos judíos a quienes él había venido a salvar. ¿Saben qué? A veces las historias terminan y nos dejan con tristeza. Y en esa parte sí es triste. Y el siguiente capítulo también va a ser muy triste.